Febrero, mes del amor y la amistad, pero no es exactamente de ese tipo de demostración de amor del cual les hablaré hoy. Hola, les saludo nuevamente, mi nombre es Milena. Me encuentro aquí con una nueva historia basada en hechos reales. Este es el caso de la señora Denise Luttle, pero ¿quién fue Denise Luttle? Muy bien, Denise Luttle, nacida el 3 de febrero de 1974 en Miami, Florida, hija de Douglas y Diane Newton. Denise era una mujer que desde su infancia fue criada bajo las creencias de la Iglesia Bautista. Con una amplia trayectoria dentro de la congregación, desarrolló habilidades natas en ella para poder llegar a ser una gran misionera y estar al servicio de los demás. Pero ese era uno de sus grandes sueños. Como toda joven, asistió a la escuela y llevó una vida normal como todos. En el lapso de los estudios en la secundaria fue que conoció a Nathan Luttle, nacido en 1976. Pero al no estar bajo las mismas creencias religiosas, veían imposible que ese momento de llegar a ser solamente una amistad pasaría a otra cosa. Pero el destino tenía ya un camino trazado en ellos. Por ello, formalizaron unos años más tarde su relación, contrayendo nupcias el 15 de julio de 1995 en LaSalle, en Illinois, dejando de ser Denise Newton para ahora ser Denise Luttle. Desde ese momento, su matrimonio, cada uno emprendió su vida laboral, Denise trabajando en una compañía de seguros y Nathan en el circuito comercial, en donde se desarrollarían sus habilidades profesionales para construir un futuro sólido en la familia que juntos constituían. Su relación de pareja iba por muy buen camino. Compartían las mismas creencias religiosas y ambos tenían el sueño de ser misioneros, por lo cual se esforzaron y trabajaron arduamente dentro de la iglesia, logrando así su objetivo en el año 1998. Pero para esto debían dejar su hogar y emprender juntos un viaje a Lituania, en Europa, para iniciar un trabajo como misioneros, el cual consistía en dar asistencia a familias que estuviesen bajo condiciones económicas precarias. Su permanencia en ese país duró más o menos un año, tiempo en el cual conocieron a muchas familias, pero hubo una en especial. Esta marcó el viaje y fue Aina Dobaile, una niña de 6 años que se encontraba con su madre. Aina es pieza clave en esta historia y ya sabrán por qué. El matrimonio de los Luttle finalizó su estadía en Lituania y regresaron nuevamente a Estados Unidos. En este periodo es cuando nacen sus dos primeros hijos, Seth y Julia. Todo transcurría con normalidad, la familia estaba unida, sus hijos eran la prioridad del matrimonio y no parecía haber ninguna razón por la cual preocuparse. Sorpresivamente, en el 2002 surge en Nathan el deseo de volver a Lituania, por lo cual tuvieron que mudarse nuevamente, pero este deseo no era compartido totalmente por Denise. Pero como buena esposa decidió apoyar a su esposo a esta travesía. Su llegada a Lituania, se reencontraron con Aina, la chica que habían conocido en el viaje anterior. Sin duda su caso los acercó de manera diferente con el resto y quisieron ofrecerle una ayuda más cercana para que ella pudiera mejorar su situación. Por ello, en el 2010 la pareja decidió regresar a Estados Unidos, a la casa de sus suegros de Nathan, ubicados en Peoria, Illinois. Pero en esta estadía no estarían solos ellos y su hijo, sino que se harían de una nueva acompañante, y era la joven Aina, a quien le habían propuesto una especie de apadrinamiento para que pudiera asistir a la universidad y alcanzar un mejor nivel de educación que le abriría las puertas en el mercado laboral. El afecto que le tomaron desde pequeña creció tanto hasta el punto de querer ayudarla aún más en lo que se pudiera. Cualquiera diría, wow, qué personas con el corazón tan grande, pero esa era la manera que ellos estaban actuando en referente a Aina. Y digo esto sin querer opacar las buenas intenciones de muchos. Ya durante este tiempo que estaban de vuelta en su país, nace la tercera hija del matrimonio Luttle, Janelle. Luego Aina se instaló en el lugar de los Luttle, quedándose a vivir ahí por varios meses. Pero ya en este tiempo ella contaba con apenas 18 años de edad. Luego se mudó a Florida para dar inicio a un nuevo ciclo de estudios, en el cual no duró mucho tiempo, ya que decidió
cambiarse de universidad a Chicago, que justamente estaba cerca de lo antiguo hogar que ella tenía en Illinois con la pareja. Muy interesante, ¿correcto? En fin, ella continuó sus estudios, la familia Luto seguía unida y todo parecía que estaba normal y que marchaba como se esperaba. Los hijos de la familia crecían y en apariencia todo iba bastante bien. Los años iban pasando hasta llegar a la trágica mañana del 14 del 2013. Era la mañana del 14 de febrero de 2013, un día en el que a nivel internacional se celebra la festividad de San Valentín. Dicha celebración da paso que se dan muchas muestras de cariños mediante regalos, tarjetas o todo lo que se te pudiese ocurrir. Esto en realidad no pasó desapercibido por Nathan, el cual muy temprano esa mañana le obsequió a su esposa regalos para celebrar dicha fecha especial. Luego de esto salió a cumplir con sus labores mientras su esposa iba a dejar a su hijo a la escuela y a la pequeña Janelle en el jardín de niños, a quien debía recoger una hora exactamente determinada. Eso era todos los días, pasaba lo mismo. Las horas pasaron y la llegada hora en la que Denise había llegado por su hija a la guardería a recogerla, esta no se presentó al lugar. Por esto el gerente de la guardería se contactó con Nathan para informarle que recogiera a la niña y que Denise no había llegado. Se conoce que Nathan trató de contactarse con su esposa en el momento para saber por qué razón ella no había ido a recogerla, pero no tuvo éxito en la comunicación. Al ser imposible el contacto con Denise, Nathan pasa a recoger a su hija y ambos se dirigen hacia el hogar. Pero basado en el relato inicial de Nathan, él dijo que al llegar a la casa notó que la puerta del garaje estaba abierta y que no estaba el auto de su esposa. Según él, se bajó de su auto a inspeccionar por sí mismo los alrededores de la propiedad. Encontrándose con una de las ventanas rotas, esto le generó supuestamente temor y se movilizó hacia una de las casas cercanas para dar parte a la policía y dejarle saber lo que sucedía, y esperó que las autoridades se hicieran presentes al lugar. Él se quedó en las afueras de la casa, pero no entró en ella. Los agentes de la policía se movilizaron rápidamente al lugar. Fue con un esposo que se podía pensar que estaba desesperado, preocupado, pero no, se encontraron con un esposo relajado que por un lado estaba como ansioso, pero por otro una actitud tan diferente de entrada que no encajaba por los agentes. Pero antes de hacer notar sus sospechas, era necesario entrar a investigar qué pasaba. Ingresaron a la casa y se encontraron con el cuerpo de Denise boca abajo, quien yacía sobre su sangre, con un disparo en la cabeza. En la escena del crimen se encontraron las llaves del auto de Denise debajo de su cuerpo. Luego revisaron la casa y los espacios de estas estaban revueltos, las gavetas desalineadas, los joyeros abiertos. Todo parecía indicar que había sido una víctima de un robo a mano armada, del cual no pudo salvarse. Pero en el peritaje que realizaban se observó que las cosas de valor en el hogar no habían sido robadas, y que era curioso observar cómo ciertos cajones estaban en el piso como bien ubicados. No era lógico que el atacante llegara a una casa y encontrara cosas valiosas, las dejara y tuviese encima la delicadeza de sacar cajones y ponerlos en el piso con sumo cuidado. ¿Quién roba con delicadeza? ¿Quién roba con delicadeza? Pero bueno, estas eran las inconsistencias que los oficiales estaban encontrando, y eso despertó en la policía cierto recelo. Sabían que algo no estaba bien en toda esta historia, y peor aún, cuando se supo que habían desaparecido 2 armas, quien lo confirmó el mismo Nathan, y una de ellas era precisamente del mismo calibre con el que se había asesinado Denise. Era un arma Glock calibre 40, el escenario que claramente había sido preparado de forma fría y calculada parecía desmoronarse con el ejecutor. Ok, regresemos a Nathan. ¿Por qué cuando la policía llegó a su casa no entró con ellos? Digo, si se suponía que le había pasado algo a su esposa, tal vez malherida o algo similar, ¿por qué no querría saber qué pasó con ella? Pero ¿por qué este hombre no se movió y solo esperó que la policía saliera a decirle que efectivamente habían encontrado a su esposa en el interior del hogar, pero que lamentablemente había sido asesinada, con lo cual ni se inmutó?
Tampoco fue digno de pedir detalles sobre el estado en el que se había encontrado a su esposa. Todo estaba demasiado extraño para la policía. No ingresó a la casa hasta que se había confirmado que ya habían levantado el cuerpo del piso. Es aquí donde se confirma que había desaparecido nuevamente las dos armas, una 22 y la 44, una computadora, y también se ha desaparecido supuestamente una cámara. Siguiendo con todo el proceso investigativo, no pasaron muchas horas cuando se le notificó a la policía que habían encontrado el auto de Denise abandonado cerca de su propia casa, en un parque. Situación que no terminaba de convencer a los agentes, porque entonces si el robo no era la motivación del crimen, entonces ¿qué era? Peor aún, cuando se encontraron las copias de las llaves del carro de Denise cerca de uno de los basureros en el parque donde fue dejado el carro de Denise, abandonado, algo que definitivamente no cuadraba aquí. Con esto sumado a las extrañas actitudes que Nathan, esposo de Denise, la policía no tuvo opción que pasar a interrogarlo, porque es muy común que la pareja siempre va a ser como el primer sospechoso. Y hay algo muy interesante que quiero recalcar, es que cuando Nathan llama al 911 y le preguntan cuál era la emergencia, solo dijo él que él estaba reportando como que alguien había entrado a la casa y que miró que había como un vidrio roto en una ventana, como que alguien había forzado su entrada a la casa, pero nunca dijo nada atemorizado, hey, mi esposa está dentro, nada de eso lo dijo, simplemente se refirió a lo que él miró fuera de la casa. Eso también fue una gran alarma muy grande para los investigadores en referente al caso que se estaba investigando. Nathan fue sometido a un interrogatorio en el cual, muy aparte de demostrar dolor por lo sucedido, se comportó de forma prepotente con los agentes, con una actitud que no ayudaba a la investigación, pero sí se echaba la soga al cuello por sí solo. En su declaración, contó todo lo que hizo esa mañana del 14 de febrero. Después de haberle dado su regalo a su esposa, se dirigió a la iglesia donde trabajaba. Seguido de esto, realizó algunas diligencias y que al final pasó por Starbucks. Para corroborar estos datos, la policía solicitó un permiso para que le dieran las grabaciones de ese día. Y efectivamente, sí, se notó que Nathan estaba ahí. Y se podía observar como que él caminaba, pero a la misma vez se observaba como que él quería estar en la cámara. Como que quería ser visto a propósito. A más o menos a las 11:30 de la mañana. Pero no dilató nada en el establecimiento y se retiró regresando 15 minutos después. Entonces, ¿qué hizo en esos 15 minutos? Pues bien, los agentes, haciendo uso de tácticas y pruebas, realizaron un recorrido de Starbucks hacia la casa de ellos y de ahí hacia el parque donde fue abandonado el vehículo. Señores, todo eso se podía hacer en 15 minutos. Sonará como ridículo, pero es claro que la policía tenía la vista puesta sobre el esposo de Denise. Él era culpable para ellos, pero debían probarlo. Por ello, procedieron a girar una orden para revisar el automóvil y el celular de Nathan. Habían una serie de pasaportes falsos, muy interesante, ¿no? ¿Para qué los querría esos pasaportes falsos? Pero lo peor estaba por venir cuando, al revisar el celular de Nathan, identificaron una serie de mensajes comprometedores entre Aina y Nathan. Aunque no eran tan explícitos, dejaban entrever que había una relación entre ellos y que esto indicaba que deberían seguir esa ruta con la investigación hasta llegar al punto clave. Se solicitó la revisión de la cuenta bancaria de Nathan y encontraron una cuenta con Aina, a quien le pagaba todos sus gastos mensuales. Es aquí donde se sigue poniendo aún más interesante. Ya sabemos más o menos para dónde está esta historia, ¿no? Resulta que el día del asesinato, mientras se hacía el levantamiento del cuerpo de Denise, Aina le escribe un mensaje a Nathan pidiéndole que la llamara, y él le respondió que él no podía llamarla porque los oficiales estaban en su casa. Siendo la respuesta de ella en ese mensaje como interesante, y le puso unas caritas como de risa. O sea, ¿interesante? ¿Interesante de qué? Pero eso fue lo que ella le respondió. Para la policía ya todo esto estaba claro. Nathan había asesinado a su esposa porque era un estorbo para él y su joven amante. Con todas estas pruebas, aún necesitaban más para proceder en su contra.
por lo cual le revisaron el laptop del sospechoso y encontraron algo que llamó la atención, y fue que en el historial del buscador habían búsquedas de cómo quitarle la vida a alguien con un arma, con choques eléctricos, cómo silenciar un Glock 40. Quien buscó eso estaba dispuesto a hacer el daño a costa de lo que fuera. Es aquí donde la policía dijo, ok, ya no necesitamos más. Es hora de irnos encima del principal sospechoso. Es así como el 6 de marzo del 2013, Nathan fue arrestado en calidad de sospechoso por el asesinato de Denise Luto. No fue sino que hasta el 14 de julio del 2013 que se ofició el primer día de juicio en contra de Nathan Luto, quien desde ese día se seguía declarando inocente ante todos los cargos que se le querían imputar. Ese día los oficiales demostraron con pruebas de que sí él era culpable y reforzaron su hipótesis. Gracias a la revisión de la casa encontraron una carta que escribió Denise, donde relataba el dolor que estaba viviendo por lo que su esposo le hacía. Ahí ella escribió acerca de la relación que su esposo sostenía con una joven menor que él, pero que tampoco estaba dispuesta a seguir entregándole más años de su vida en vano. Era claro que Denise estaba muy consciente que su matrimonio ya se había deteriorado, y como toda persona que quiere mantener ese matrimonio, quiso darlo todo para salvar su relación, pero no era justo seguir perdiendo su tiempo si para él ella no valía lo suficiente. Es más, la misma carta, ella decía que para él era mejor verla muerta. ¿Se imaginan? De alguna manera ella se esperaba que algo le podría pasar, pero no precisamente la muerte, pero sí que la abandonaría. Pero lo que hizo fue algo peor, frío y sangriento. El juicio iba tomando un mejor curso. Cada prueba era como un baldazo de agua fría sobre la conciencia de Nathan. Fue llamada Diane Paris, una vecina de los Luto, que declaró haber visto a un hombre caminando por la calle en dirección a la casa de Denise y que su actitud era sospechosa, pero que no alcanzó a verle el rostro porque vestía con una sudadera negra con capucha, que lo vio ingresar a la casa y que no salió más. ¿Y qué creen? Resulta que en la casa de los Luto fue encontrada una sudadera negra con capucha que pegaba con lo declarado con la vecina. Entonces, ¿pura coincidencia? No lo creo. Aquí había mano criminal. No había duda, pues al examinarse la sudadera se encontraron residuos de pólvora y esa pólvora correspondía a la de una arma. Ahora viene la mejor parte y es la declaración tan inesperada de Aina. De entrada, Aina declaró que la relación de Nathan no era para nada sentimental, que sí hablaban muy seguido, pero era porque ella se había ofrecido a ayudarle con los sermones de la iglesia, pues en los últimos años Nathan era uno de los pastores de la iglesia bautista a la que asistía, y aclaró que sí tenían una cuenta bancaria conjunta, pero que era porque él era su apadrinador. O sea, como que quien dice que era lógico que él asumiera parte de sus gastos, pues ella era tan solo una estudiante en un país extranjero. Una buena jugada que empleó esta chica fue, durante su declaración, fue pedir que le pusieran un intérprete, porque según ella, no entendía bien lo que se le decía. Se le puso uno y no fue de mucha ayuda porque decía que no lo hacía bien. Muy conveniente, ¿no? Poner tantas trabas para no responder a todas las preguntas que se le hacían. Pero la fiscalía la cuestionó acerca del contenido de un email que Nathan le había enviado unas semanas atrás, donde le decía que lo perdonara por no haber trabajado lo suficiente en la relación, pero que sí lo haría. Es decir, que para él era importante estar bien con ella y complacerla. Aún la defensa de Nathan se empeñaba de afirmar que Denise había perdido la vida a manos de un atacante ajeno a ellos. Cada vez más las pruebas de la fiscalía encaminaban a este hombre al paredón, y es así como el testimonio de uno de los pastores de la iglesia a la que asistían aceptó uno de los golpes que votaba su defensa. Este hombre declaró que ya le había dicho a Nathan que dejara su relación con Aina, porque de no hacerlo sería retirado de la iglesia y todo servicio. Entonces aquí había alguien afirmando que sí él tenía una relación amorosa, aun cuando se descubrió que las llamadas que hacía Nathan desde prisión eran a Aina, en las que él indicaba qué podía decir o omitir en su declaración. Como que un teatro bastante montado, ¿no?
pero ese mismo teatro se les estaba cayendo a pedazos. La defensa pretendía reforzar sus alegatos que el móvil había sido por robo, cuando mostraron las fotos de las huellas de zapatos que había justo debajo de la ventana rota de la casa y de unas supuestas huellas dactilares encontradas en los muebles del cuarto de los lutos. Pero dichas pruebas fueron prácticamente desestimadas, porque no tenían una base legal de paz. Para los fiscales todo estaba claro. Yo no había nada más que deliberar, puesto que los llamados a declarar ya habían dicho lo que tenían que decir y que viendo al acusado que se negaba a subir al estrado para no declarar porque sabía que no podía seguir mintiendo ni sosteniendo esa farsa, dieron su última declaración donde contaban paso a paso su teoría de cómo todo sucedió y que no cabía duda de que Nathan había sido inteligente y tonto a la vez. Inteligente porque creó una coartada bastante creíble de su trayectoria de los hechos, se aseguró de asistir a los lugares donde pudo haber sido reconocido. En caso que hubiese sido acusado, alguien más pudiera haber declarado de que él en realidad sí estuvo en ese local, en el momento que supuestamente habían ocurrido los hechos. Y su motivación para ejecutar el asesinato fue para liberarse de Denise. Y tonto porque creó una escena que, lejos de ser perfecta para salir inocente, solo terminó por llevarlo aún más rápido a un juicio del cual no saldría bien librado. Y todo este asesinato para liberarse de Denise y de esa manera liberarse de ella y así vivir plenamente su amor con Aina, a pesar de que al hacerlo se convertiría en un asesino. Para el 27 de septiembre del 2014, tras más de un año de juicio, el jurado a cargo de liberar la culpa o inocencia de Nathan Luto lo declaró culpable, lo sentenciaron a 80 años de prisión, le fue retirada la tutela total de sus hijos, siendo otorgada a la familia de Denise, con quienes han vivido los pequeños desde ese fatídico día, en el que la vida de su madre fue apagada, pero que su recuerdo vivirá en los corazones de todos aquellos que la conocieron. Lo más impactante después de la muerte de Denise y del juicio en contra de su esposo es ver cómo no tuvo ni la mínima pizca de remordimiento durante el juicio. Jamás se le vio arrepentido o siquiera tratando de justificar coherentemente, pero sí tuvo la poca vergüenza de acceder a declarar su versión de los hechos en un programa nacional en el cual se declaraba totalmente inocente y que entre lágrimas prácticamente se negaba a pagar por una condena injusta. Bueno, señores, si esto es lo que supuestamente él sintió por Denise se le llama amor, no sé qué amor pudo haber sido ese. Hoy en día, este sujeto paga su condena en Menard Correctional Center en el estado de Chester, en Randolph County, en Illinois. Y de Aina no se supo nada más. Después de su declaración, no creo que se haya quedado para presenciar y apoyar a su amante, aunque ambas partes se hayan negado a aceptar su relación de amantes. Los restos de Denise yacen en el cementerio de Maple Ridge, en Mapleton, donde se ofició una merecida ceremonia para despedir a una gran mujer, madre y misionera. Es lamentable conocer de estos casos porque algo que resaltaba a la familia de Denise era que ella era una mujer que amaba ser madre y esposa, daba todo por su familia y sí lo dio hasta el último suspiro. Y de Nathan se decían también cosas buenas, que era un hombre centrado y de buenas costumbres, pero como decimos, caras vemos, corazones no sabemos. En el mundo hoy se habla mucho de amor, pero no en cómo ese sentimiento puede convertirse en la motivación más tóxica para acabar con quien decimos amar. Según esa muerte del 14 de febrero del 2013, era como un regalo a su amante. Y cuéntame, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que Nathan tuvo su merecido? ¿Creen que su amante también tuvo que haber sido juzgada de alguna manera? ¿Será que ella sabía algo y encubrió algo? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal y compartan con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo caso. Chao, chao.